Bueno, esta es la parte que nosotros teníamos que rever, que era la parte de concepto. Esto sería lo que uno está estudiando, es el flujo. El flujo es la cantidad de líquido que va a pasar por determinado segmento, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá es el flujo, ¿sí? Dentro podríamos decir que estos son los eritrocitos. Todo esto está normal. Ahora fíjense lo que pasa cuando uno disminuye el calibre, el radio sería. Si uno disminuye, lo que hace es que el líquido tiende a acelerar y cuando acelera en esta porción, aumenta su número. Eso es lo que nosotros tomamos como número de Reynolds. El número de Reynolds es muy importante en la hemodinamia. Ahora vieron el porqué. Fíjense que si acá que hay una placa de ateroma, el flujo se ve aumentado, ¿sí? Vieron cómo acelera y después desacelera. Eso sería 1. Ahora, si nosotros aumentamos la viscosidad, por ejemplo, ¿vieron cómo va disminuyendo? Podemos cerrar más todavía. El flujo en realidad está relacionado con la resistencia, también está relacionado con la longitud y tiene una relación directa con la diferencia de presión, ¿sí? Fíjense que cuando aumenta el radio, la velocidad disminuye. Cuando se achica, la velocidad aumenta, ¿sí? Aumenta, ahí la velocidad disminuye, o sea, el flujo se mantiene. Lo único que varió fue la velocidad. Pero cuando el diámetro o el radio de la arteria se cierra, su velocidad tiende a aumentar, ¿sí? Vamos a dejarlo normal y veríamos esta parte que si tuviera un ateroma, ¿sí? Lo que hace es, me disminuye el flujo. Miren cómo acá acelera, acá se vuelve normal. El problema de esto, ¿cuál sería? Que esto se obstruya. Si esto se obstruye, obviamente el flujo se detiene. Y con un flujo detenido, ustedes están muertos. ¿Está? Eso era simplemente para que ustedes vieran, ¿sí? Acá es como que hay más viscosidad, entonces le cuesta más moverse. Bien, es el mismo ejemplo, simplemente que lo vamos a ver un poquitito más práctico, ¿sí? Vamos a reiniciar todo. Perfecto. Seguimos teniendo los mismos eritrocitos, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es, vamos a variar un poquitito la densidad. Es como que voy a aumentar la viscosidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, acá vamos a tomar la velocidad, ¿sí? Acá le dice 1,6 metros por segundo, ¿sí? Ahora fíjense cómo va a aumentar la velocidad. ¿Vieron cómo empieza a aumentar? ¿Sí? Está tomando en este segmento. Acá disminuye, acá está aumentando, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque está cumpliendo una de las leyes, ¿sí? El flujo se mantiene. ¿Qué es lo que pasó acá? Aumentó la velocidad. Entonces, cuando disminuye su radio, aumenta la velocidad. Y al revés, vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a mostrar la presión. Ahí le voy a mostrar la presión. ¿Qué pasa? Acuérdense que cuando este disminuía, el radio, el otro aumentaba. Acá, cuando este disminuya, debería disminuir. ¿Ven cómo está disminuyendo la presión? ¿Sí? La presión normal y baja la presión. ¿Por qué es esto? Porque el flujo se mantiene, no se modificó la presión que hay entre ambos. Lo único que se hizo es disminuyó el sector. O sea, el único factor que influye acá es la velocidad, no la presión. La presión disminuyó porque es obvio, hay menos presión en el sector, pero la velocidad sí, la velocidad tiende a disminuir. Bien, en este lo que ustedes van a ver es lo que tenía una de las leyes, que era la de que para que exista flujo, para que exista movimiento, tiene que haber una diferencia de presión. ¿Qué pasaría si nosotros equiparamos la misma presión? Fíjense que acá que está más abajo, que vamos a suponer el corazón, hay una diferencia de presión, por lo tanto hay velocidad. ¿Qué pasa si yo la igualo? Fíjense, uno iguala la presión, no hay velocidad. ¿Por qué es esto? Porque los dos se igualan. Igual a 0, disminuye la velocidad. Entonces, acuérdense siempre que para que haya movimiento, tiene que haber una diferencia de presión.
Entonces, flujo está en directa relación con la diferencia de presión, que sí o sí tiene que existir. Pues fíjense esto, si hay diferencia de presión, esto comienza a funcionar, y de golpe si yo lo vuelvo a igualar a la misma presión, no funciona. Entonces tenemos 1 va a ser la diferencia de presión que tiene que tener para que el fluido se mueva. Acuérdense que el fluido es la sangre, está dentro de un circuito cerrado. ¿Está? Bien. Lo otro que tenemos que tener también en cuenta es que el flujo se va a ver modificado ¿por quién? Por el radio, por el radio que tiene. Entonces, si miramos acá el radio, era esto, ¿sí? El radio, esperamos reiniciarle, ahí. El radio tomen esto como el diámetro interno. Fíjense que cuando disminuye, la velocidad va a aumentar. ¿Por qué es esto? Porque es una ley. ¿Qué hace esto? El flujo sigue siendo constante, la presión está constante, pero lo que se modificó acá es el radio. Entonces, al modificar el radio, ese líquido que es la sangre, para poder atravesarlo, tiene que aumentar su velocidad. Y recuerden que no solamente es un fluido, sino que es un tejido. Por lo tanto, otra de sus leyes que le va a modificar es la resistencia. Cuando hablamos de resistencia, no estamos hablando de los eritrocitos, ¿sí? Vamos a hacerle más viscoso. Vieron que acá se hace más viscoso. Le cuesta a la sangre moverse. ¿Por qué? Porque lo que hace es hacer resistencia acá contra sus paredes. Y al hacer resistencia, esa misma fricción que está haciendo es la que hace que se reduzca la velocidad que tiene, ¿sí? Entonces, flujo, hay 3 cosas que va a depender del movimiento o el flujo de la sangre. 1, la diferencia de presión, que sí o sí tiene que existir entre ambas cámaras del corazón, la derecha y la izquierda. Si no existe diferencia de presión, ustedes vieron que no se mueven. La segunda, debe existir, esta es la relación que tiene con el radio interno. Cuando disminuye el radio, aumenta la velocidad de esos elementos sanguíneos. Y la tercera, la resistencia. Acá va a estar directamente relacionado con los eritrocitos. Cuando aumentan los eritrocitos, lo que hacen es que sus paredes, ¿sí? Acá está, generan esta fricción. ¿Ven? Si no, los eritrocitos van acá por el medio. Entonces, cuando este aumenta, fíjense que va contra las paredes, aumenta la resistencia vascular. Entonces, flujo, para entender bien después la ley de Puciel, va a ser flujo es igual, o son los 3 factores que pueden modificar el flujo. 1, la diferencia de presión, que tiene que existir sí o sí entre ambas cámaras. Si no, no hay movimiento. 2, el radio. Ustedes saben que nosotros hablamos de varias estructuras vasculares y no todas tienen el mismo diámetro. Entonces, según el diámetro que vayan avanzando, lo que va a hacer es, va a disminuir o va a acelerar. Al disminuir el radio, va a acelerar la velocidad de ese líquido. Y si ese líquido aumenta su velocidad en solamente un segmento, hace lo que es como un torbellino. Entonces eso deja de ser un flujo lineal y pasa a ser un flujo turbulento. Ese flujo turbulento, como que ustedes están viendo acá, es lo que nosotros podemos medir con el número de Reynolds. Y el último, el más importante, la resistencia, tiene que ver con la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre va a estar dada por una de sus células sanguíneas, que es el glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo aumenta mucho, lo que va a hacer eso es que aumenta la resistencia que tiene contra sus paredes y disminuye su velocidad. Era una manera práctica de que ustedes entiendan esos conceptos, ¿sí? Bien, buenos días, yo soy su profesor Cristian Álvarez. Hoy vamos a ver una revisión de todos los conceptos que vimos en la clase anterior. En su clase anterior vimos una parte de lo que era todos los componentes sanguíneos, vimos algunos conceptos que se habían estado hablando, pero todavía no los habíamos tomado tan en cuenta, ¿sí? Hablamos mucho de los componentes sanguíneos, ¿por qué? Porque va a ser muy importante. Hablamos de la definición de hemodinamia, porque también forma parte de lo que nosotros hacemos. Hablamos del cateterismo y hablamos de una pequeña parte de lo que eran las leches que nos involucraban. Hoy de vuelta vamos a hacer a modo de repaso algunas de las cuestiones que nos quedaron por ahí en el tintero en la primera parte, ¿sí? Entonces, esta era una partecita que siempre le hacemos para romper un poquito el hielo. En la vida siempre ustedes van a recordar, ¿sí?, a las pocas personas que nos enseñaron a pensar por nosotros mismos. Y es cierto,
la importancia o cómo radica la importancia de un buen profesor está en que un buen profesor siempre está alentando a su alumno o ve lo que ustedes tal vez no lo ven. La idea sería que un buen profesor es aquel que siempre está presente, aquel que les demuestra que ustedes pueden un poquitito más, por eso a veces les exigimos un poquitito más, ¿sí? Y después a ustedes por lo menos les queda, o a nosotros nos queda esa satisfacción de que a ustedes les generamos algo bueno en su vida, o sea, nos van a recordar siempre y espero que tomen todo lo que nosotros les enseñamos, o sea, como una forma de vida, sigan leyendo, sigan estudiando. ¿Bien? Bien. Desgraciadamente vamos a continuar viendo esta parte hasta el final. ¿Por qué es esto? Porque en hemodinamia nosotros estamos viendo el movimiento de la sangre. ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos estudiar el movimiento de la sangre si ustedes no saben los elementos de la sangre? Entonces, vamos a la biología básica. De vuelta, recuerden, célula, tejido, órgano, sistema, ¿sí? Tenemos células, pero no. A la sangre le consideramos un tejido porque hay un conjunto de células que trabajan en un conjunto, ¿sí? Entonces, de vuelta, como esa definición, entonces la sangre es un tejido, ¿sí? Ese tejido va a estar compuesto por elementos. Va a estar compuesto por elementos formes y va a estar compuesto por elementos no formes. Los elementos formes van a ser 3. El primero, el glóbulo rojo. Ustedes deberían saber que el glóbulo rojo se origina en la médula ósea, ¿sí? Que tiene una vida media de 120 días, luego de lo cual es destruida en el vaso para volver a conjugarse en sus elementos básicos. Si esta célula aumenta mucho, lo que va a hacer es, una de las leyes de la hemodinamia va a resultar complicada. ¿Cuál es esta? La ley del flujo. Porque si aumenta mucho el glóbulo rojo, lo que va a hacer es va a aumentar la resistencia, ¿sí? O sea, le estoy diciendo algo un poquitito más de lo que ustedes ya sabían. El siguiente elemento forme que nosotros habíamos visto era la plaqueta. ¿Qué tiene que ver la plaqueta con nosotros? En realidad no tenía tanto que ver en el movimiento ni en las leyes, pero sí en la realización del procedimiento. ¿Por qué? Porque durante la realización del procedimiento nosotros íbamos a pasar una sustancia que se llama heparina. ¿Para qué? Para que una vez introducido el catéter no se adhieran esas células al catéter. Si se adherían, como eran tan pequeñitas, lo que era más probable es que lo taponaran, con lo cual tendríamos que retirar y volver a colocar otro catéter. Entonces, las plaquetas son células que también se originan en la médula, no tienen un periodo de vida tan largo, duran 4 o 6 días y lo que a nosotros sí nos interesa es la cantidad de células que tienen, perdón, de 6 a 7 días, 5 a 7 días. La cantidad de glóbulos blancos que nosotros tenemos es de 150.000 a 400.000, siendo que si nosotros tenemos un paciente que ingresa por debajo de 150.000, es muy probable que ese paciente no deba realizarse el procedimiento de hemodinamia. ¿Por qué? Porque la heparina que nosotros le estamos colocando podría provocar a que después del procedimiento que se hace, que el paciente tenga que hacer una hemostasia, se tiene que cerrar ese vaso sanguíneo por el que nosotros ingresamos, no se cierra adecuadamente o puede producir un sangrado. Es simplemente esos son los dos elementos. El tercer elemento yo le dije que a nosotros no nos interesaba porque era el glóbulo blanco, no prestaba información. Y el no forme, que es el líquido, el plasma. El plasma no es solamente un líquido, sino es un líquido que lleva muchas sustancias, ¿sí? No lo vamos a escribir porque eso sería para una clase de bioquímica, no nos compete a nosotros. Bien, tomen esto como un repaso visual, simplemente, ¿sí? Es lo mismo que yo les dije, se origina en la médula ósea, su periodo de vida son de 6-7 días, no viven mucho, y el valor es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? 150.000 a 400.000. Si acá quieren hacer algún tipo de referencia, traten de volver a la parte cuando veíamos la heparina. ¿Recuerdan quién inventó la heparina? No es que inventó, perdón, quién la descubrió. Es una sustancia que tiene un poder anticoagulante. Entonces, Jake McLean fue al que se le otorgó el premio por descubrirlo, pero en realidad fue el profesor Holland el que comenzó, ¿sí?
pero siempre que lean van a ver que la heparina es Jane McLean. ¿Por qué era tan importante esto a nosotros? Porque la heparina va a ser una de las sustancias anticoagulantes, antiplaquetarias, que se va a colocar durante todo el procedimiento. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar que las plaquetas se adhieran a la sonda o al catéter que nosotros estamos introduciendo. ¿Sí? Bien. El eritrocito, que era la primera célula que yo le nombré, el glóbulo rojo, se origina en la médula ósea, su deficiencia produce anemia. Cuando aumenta, lo que hace es pone en riesgo una de las leyes de la hemodinámica, que es que la resistencia, porque el flujo se ve alterado cuando tenemos muchas células rojas. Esas células rojas lo que hacen es me van a frenar a mí porque tiene que hacer mucha fuerza, y en realidad las células, como están en un componente líquido, viajan por el medio porque es más rápido, ahorran energía. Cuando son muchas, tienden a ir hacia afuera. Si van hacia afuera, tocan las paredes de la arteria, con lo tal hay menos elemento líquido, y esa fricción hace que se reduzca la velocidad. Reduce la velocidad y aumenta la resistencia. Bien, habíamos visto en una de las clases qué era la arteriosclerosis, ¿sí? La arteriosclerosis son placas ateromatosas que se van adhiriendo a las paredes de las arterias. ¿Por qué se producía esto? Normalmente nosotros incorporamos ciertos aceites, uno de esos es el colesterol. Hay dos divisiones para el colesterol, uno que le llamamos malo y uno que le llamamos bueno, ¿sí? La única diferencia, ya vamos a ver más adelante cuál es, pero en realidad la única diferencia es que el que llamamos bueno, lo que hace es, tiene la capacidad de sintetizarse, o sea, puede volver al hígado y se elimina. El colesterol malo no. Como no se puede sintetizar y, o sea, el cuerpo ya no necesita tanto esa sustancia para crear otro tipo de sustancia, lo que hace es esa sustancia grasa se comienza a adherir a las paredes arteriales. ¿Cuál sería el problema acá en la hemodinamia? Recuerden que las arterias que irrigan al músculo cardíaco, las arterias coronarias, son muy pequeñas. Imagínense que se comienza a adherir mucho de este elemento, va a hacer que disminuya el radio. Al disminuir el radio aumenta la velocidad, pero recuerden también que es como que está aumentando la viscosidad, por lo tanto va a tener menos flujo. Si tiene menos flujo, va a haber menos sangre para que llegue a ese corazón. Si se llega a obstruir hasta un límite que, digamos, el corazón puede dejar de funcionar normalmente, ahí es lo que ustedes ven como un infarto, ¿sí? Entonces recuerden esto, la arteriosclerosis es el colesterol que se va adhiriendo a nuestras arterias. Y recuerden simplemente que tenemos dos, el bueno y el malo. El bueno porque se puede sintetizar y se lo elimina, ¿sí? Bien, generalmente ¿dónde van a encontrar todo lo que es colesterol malo? En todos los alimentos procesados, ¿sí? Las papas fritas, las carnes, las gaseosas, todo lo que sea grasa saturada. Y van a encontrar colesterol bueno en todo lo que a ustedes no les gusta: el aceite de oliva, los vegetales, el maní, ¿sí? Es importante que exista un balance entre estos dos. Eso es lo que nosotros vimos en factores de riesgo. Recuerden el factor de riesgo que habíamos visto dos sujetos, Juan y Pepe. Juan era un sujeto gordito y Pepe un tipo normal, la bebía, la pasaba bien, tipo sano, digamos, ¿sí? Entonces, se supone que el tipo sano come adecuadamente, mantiene sus arterias permeables. El señor que todo el tiempo tiene un tipo de vida sedentario, encima tiene una mala alimentación, es más que probable que antes de los 40 años, yo le dije a ustedes en una de las filminas, antes de los 40 años es más que probable que una de cada 10 personas sufra un infarto. Entonces es muy probable que esta persona esté dentro de ese factor de riesgo, ¿sí? Acá esta era la alusión que se hacía a que llamamos colesterol bueno y a que llamamos colesterol malo, ¿sí? El colesterol malo es este LDL y el buenito sería el HDL. Recuerden que los dos son similares. La única diferencia es que uno no se puede sintetizar y se pega por las paredes de la arteria, y eso es lo que contribuye a disminuir la cantidad de flujo de la sangre. El flujo se modifica por 3, ¿sí? Puede ser tanto por la resistencia, por el radio o por la diferencia de presión. En este caso va a ser porque me está disminuyendo el flujo, porque hay una resistencia que se está poniendo por la cantidad de sustancia grasa que yo tengo adherida a mi pared arterial.
Bien, entonces, este es el último y después tenemos un video. Se dice, el colesterol bueno, recuerden que es aquel que encontramos, por ejemplo, en aceite de oliva, en los vegetales, en las verduras. Y el colesterol malo es ese aceite que está muy procesado, la comida procesada, ¿sí? Todo lo que sea galletas gaseosa, pizza, todo lo que no deberíamos comer, ¿sí? Esto lo puse simplemente para que traten de buscar en los videos anteriores como factor de riesgo, ¿sí? Busquen esos factores de riesgo y van a entender un poquitito más esta parte. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es un tipo de grasa que tiene un papel esencial en todas las células de tu cuerpo, ya que forma parte de su membrana y es necesario para fabricar hormonas. El colesterol que tienes en tu cuerpo proviene tanto del hígado como de tu alimentación. Es importante entender que existen dos tipos de colesterol, el LDL y el HDL. El primer tipo, el colesterol LDL, va desde el hígado y el estómago hasta el intestino, donde es absorbido de nuevo al flujo sanguíneo para que viaje por todos los tejidos de tu cuerpo. Cuando hay mucha cantidad de este tipo de colesterol en tu flujo sanguíneo, puede acumularse, obstruyendo así tus arterias. Por este motivo se le suele llamar colesterol malo. Cuando hay demasiado colesterol en tu flujo sanguíneo, se dice que tienes el colesterol elevado y esto es un factor de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El segundo tipo, el colesterol HDL, también viaja desde tu hígado y estómago hasta el intestino, donde al igual que el LDL es absorbido de nuevo al flujo sanguíneo. Sin embargo, a diferencia del colesterol malo, el HDL vuelve al hígado donde es eliminado. Por eso se le conoce como colesterol bueno. Tu nivel total de colesterol debes mantenerlo por debajo de 200 miligramos por decilitro. El colesterol malo por debajo de 130 miligramos por decilitro. Y el bueno por encima de 40 miligramos por decilitro. Bien, creo que con ese video queda más que resuelto cuál era el bueno y cuál era el malo. Recuerden simplemente que los dos son elementos, son aceites, pero la diferencia de uno es, llamamos bueno porque se puede sintetizar, o sea, se puede eliminar del cuerpo, el otro no. El problema de ese el malo es que ¿dónde se va a sentar? En las paredes arteriales. Vieron como todo lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con las leches, tiene que ver con lo que habíamos estado estudiando que era la sangre. Porque para que finalmente nosotros, una vez que entendamos esto, las leches, entendamos los elementos sanguíneos con los que estamos trabajando, podemos pasar a la parte técnica. En la parte técnica nosotros vamos a tener que evaluar. Primero, el equipo. ¿Con qué equipo vamos a trabajar? Segundo, tienen que saber las partes de un servicio de hemodinamia. Es como cuando empezamos que decíamos cómo está compuesto un servicio de rayos, ¿sí? O cómo está compuesto un departamento de diagnóstico por imagen. Ustedes deben entender qué parte y qué hace cada uno, ¿sí? Lo vemos como muy abarcativo, pero después vamos punto por punto, ¿tá? Bien, este era un señor muy importante que estuvo mucho tiempo preso y fue muy importante en nuestra época. Había ganado un premio Nobel de la Paz, un hombre que a nosotros nos marcó, así que ustedes no lo llegan a conocer, pero para nosotros fue muy importante. Y él decía que la educación es una de las armas más poderosas que uno puede tener para cambiar el mundo. Fue un hombre antiguerra, era como un Mahatma Gandhi, ¿sí? Bien, habíamos hablado que terminamos de hablar de los componentes celulares, terminamos de hablar de las leyes que lo gobiernan, terminamos también un poquitito de los factores de riesgo. Tenemos que pasar a la parte técnica, la parte que les involucra a ustedes. Primero, nosotros en la sala de hemodinamia, ¿sí? En la tercera parte, cuando ustedes ingresen van a ver un arco en C, ¿sí? Vuelve un poquito para atrás, arco en C es como radioscopía, sí, algo similar. Sin embargo, este arco en C que nosotros vamos a trabajar tiene algunos protocolos más de lo que tendría un arco en C común. Aparte, está adherido al techo. Es un arco en C muy grande y que tiene una refrigeración por agua. ¿Por qué? Porque el tubo va a estar encendido mucho más tiempo. Tiene otras funciones y el técnico no es como el técnico que va a hacer una cirugía con un arco en C, porque el técnico que va a hacer una cirugía con el arco en C está presente, está al lado del equipo.
En este caso, el técnico que trabaja en la hemodinamia no está presente en el servicio. Va a estar en otro lugar que se llama Workstation, ¿sí? Él va a estar en la Workstation y desde ahí va a hacer los comandos y todo lo que necesita. Este en realidad se llama operador remoto. Le decimos operador remoto porque él está en otro lugar. El que está al lado del arco en C es el operador dependiente. Depende del operador, ¿sí? Entonces, volvemos al servicio de hemodinamia. Vamos a tener un arco en C que es grande. Sus obligaciones como técnico van a ser revisar la mesa, ver los monitores, revisar el arco en C y ver que todo esté funcionando. ¿Por qué? Porque eso nos involucra a nosotros. Diagnóstico por imagen, ¿sí? Entonces el técnico lo primero que va a hacer es verificar que esté funcionando, porque imagínense con el paciente acostado que uno le diga, uy, no enciende el tubo, por ejemplo. Hay que vestir el tubo. Vestir el tubo no quiere decir que le vamos a poner un pantalón y una corbata. Vestir el tubo quiere decir que se va a cubrir con determinados elementos para evitar que cualquier partícula ingrese al paciente. Si bien es cierto que nosotros no vamos a abrir al paciente, sino que se va a hacer a través de una pequeña incisión dentro de lo que va a ser la vía de abordaje, que va a ser la arteria femoral, tiene que estar todo estéril. Por eso que uno dice, se viste el tubo. Y el personal entra exactamente como si entrara a un quirófano, ¿sí? Todo debe estar estéril. Entonces, las obligaciones del técnico son verificar el tubo, vestir el tubo de rayos X, verificar que realiza todos los movimientos, el arco de movimiento es muy grande, revisar las camillas, que la camilla se mueva, que funcione, y verificar que todos los monitores enciendan. ¿Por qué es esto? Se origina en un servicio de hemodinamia común, pueden tener de 4 a 6 monitores, siempre reservando uno para los parámetros hemodinámicos. Parámetros hemodinámicos, que es nuestro tema, es presión, tensión, resistencia y a partir de ahora gasto cardíaco. Entonces, uno de esos monitores va a estar reservado para esto. Quiere decir que si tuviera 4, 3 tienen que estar funcionando con el tubo. Si fueran de 6, 5 van a estar funcionando y uno va a estar reservado para los parámetros hemodinámicos. Los movimientos del arco en C común generalmente son hacia arriba, hacia abajo, tiene movimientos laterales, ¿sí? Hacia los costados, tiene movimientos orbitales, que es como cuando uno dice gira todo alrededor, ¿sí? Los 360 grados, y tienen unos movimientos en profundidad, ¿sí? Adelante y atrás. A todo esto nosotros tenemos que agregarle en un arco en C de hemodinamia los movimientos hacia caudal y hacia cefálico. ¿Por qué es esto? Por la misma disposición que tiene el corazón. Hay en determinadas proyecciones que nosotros vamos a ocupar esto. Después también van a tener que saber las proyecciones angiográficas que nosotros ocupamos. Es como decir un frente y un perfil, ¿sí? En hemodinamia hay movimientos básicos para un arco en C. Entonces, sepan nada más, estos movimientos son los movimientos básicos. A todo eso, aparte, le vamos a agregar el movimiento caudal y el movimiento cefálico. ¿Se acuerdan que yo le había dicho? Hay proyecciones básicas, es como cuando ustedes hacen un tórax. ¿Cuáles son las proyecciones básicas de un tórax? El frente y el perfil. Porque dice la ley de biología que toda proyección debe ser acompañada por otra con por lo menos 90 grados de diferencia entre sí. Entonces, haciendo alusión al tórax, frente y perfil, nosotros en hemodinamia, las proyecciones básicas van a ser la oblicua anterior derecha y la oblicua anterior izquierda. Pero tengan en cuenta que a esto se agregan las angulaciones hacia craneal y hacia cefálica. Vamos de vuelta. Proyecciones básicas como un frente y un perfil van a ser la oblicua anterior derecha y la oblicua anterior izquierda. Pero le van a agregar a esos dos movimientos, un frente y perfil, le van a agregar la angulación hacia craneal o hacia cefálico. Eso deben saberlo. Fíjense que estas son proyecciones muy básicas, Traten de anotarlas porque son las más básicas que van a encontrar, ¿sí? Bien, vimos parámetros hemodinámicos y vimos lo que era el número de Reynolds. ¿Por qué es esto? ¿Por qué aprendemos esto? Esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es una de las ramas del corazón. Fíjense lo que hace el técnico. Acá en esta parte, ¿sí? Que está resaltada en amarillo, eso lo hace el equipo.
van a ver que disminuyó el radio. ¿Ven? Acá disminuyó. Si nos fijamos más o menos, diría, la sangre viene por acá. Al disminuir esto, lo que hace es aumenta la resistencia, por lo tanto aumenta la velocidad. ¿Sí? El flujo acá es lineal hasta acá. Acá se vuelve turbulento. Entonces lo que puede hacer esto. Puede medir la curva. ¿Sí? A eso le va a dar un número que se llama número de Reynolds. Entonces, lo que el técnico hace es, va a tomar un segmento de la arteria coronaria, esto se le pasa al medio contraste, y lo que va a hacer es, va a tomar del punto A al punto B y le va a pedir al equipo que haga toda la toma o registro. Va a medir esos parámetros hemodinámicos y aparte le va a asignar un número, según el número que vaya a tener esa velocidad, esa disminución o ese aumento, ¿sí? Si aumenta el flujo, se vuelve turbulento. Si se vuelve turbulento, nosotros lo podemos medir. Si es mayor a 2000, lo podemos medir y le va a decir el número de Reynolds. ¿Está? Y acá en este otro corte, ustedes están viendo el punto A y el punto B. Y fíjense la estrechez. Esto es lo que nosotros estábamos hablando. Esto podría ser tranquilamente colesterol, ¿sí? Vieron que el radio que mantiene acá es muy poquito. Entonces, tengo flujo y tengo presión. Se continúa moviendo. Lo que pasa es que acá tengo mucha resistencia y la velocidad aumenta mucho. Acá se vuelve turbulento, por lo tanto el flujo se ve complicado. No puede, uno tiene un límite de presión. Si uno supera eso, podría llegar a reventar la arteria, como que ustedes inflen de más la rueda de la bicicleta. Entonces, lo que hace el caudal está funcionando, pero se ve disminuido. Al ver disminuido, hay un compromiso vascular ahí. Nosotros tomamos el número de Reynolds que ustedes están viendo acá, porque después en angioplastía, cuando se repara, se coloca una sonda balón hasta acá. El balón lo que hace es, se infla, pero por fuera de ese balón está un elemento metálico que se llama stent, que es como una mallita metálica. Eso está todo plegado contra el balón. Una vez que el balón se infla, eso se pega contra las paredes de las arterias. Entonces, esto que ustedes ven acá como un calculito, como una pequeña placa de ateroma, lo que hace es lo alisa y deja como si fuera acá, ¿sí? De vuelta volvemos a tener mucho flujo. Una vez que se realiza la angioplastía, se deja el stent, lo que se hace es se vuelve a pasar el medio contraste y se vuelve a tomar este numerito. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tenía mayor de 2000, quiere decir que mi número de Reynolds está aumentado, hay un flujo turbulento. Si yo vuelvo a sacar y el número de Reynolds continúa alto, quiere decir que el flujo todavía está comprometido, porque la ley dice que uno de esos factores podía ser este. Entonces lo que yo tengo que hacer es, voy un poquitito más atrás y coloco otro stent, o voy un poquito más adelante y coloco otro stent, hasta que mi número de Reynolds descienda hasta valores que nosotros podíamos decir normales. ¿Vieron por qué aprendíamos esto? Le estoy mezclando lo que es las leyes con la técnica, porque están viendo qué es lo que el equipo hace, qué parámetros toma. Le estoy diciendo uno de los factores que está tomando, el número de Reynolds, y están viendo lo que es angioplastía, ¿sí? ¿Vieron por qué yo no le podía explicar todo de golpe? Porque le faltaba conceptos todavía a ustedes. Estamos recién empezando a ver los conceptos. Después, a todo esto que nosotros vamos a estar viendo, vamos a continuar viéndolo, pero les voy a ir agregando un poquito más de cosas. Así que traten de ir entendiendo los conceptos o vayan tomando nota, ¿sí? Bien, acá hay otro registro, fíjense que todavía continúa, acá se nota un poquitito mejor, ¿sí? Que no hay prácticamente flujo. Acá también en la curva decae mucho, por lo tanto mi número de Reynolds debe ser muy alto. Acá debe haber mucho flujo turbulento, el número debe ser superior a 2000, por lo que va a depender de el número de Reynolds, que el médico decida cuántas cantidades de stent le pueda colocar, ¿sí? Bien, y con la parte que se vuelve tedioso porque el profe estuvo hablando de la sangre, después habló del tubo, del arco en C que se mueve para aquí, se mueve para allá, que hace frente, que hace perfil, después habló de los factores de riesgo, después habló del número de Reynolds. Bien, quiere decir que, claro que es difícil, nadie le dijo que va a ser fácil, pero vieron que
Si yo todo el tiempo, todas las clases le insisto, les va quedando. Yo les aseguro que desde la primera clase hasta la clase de hoy, muchos ya comienzan a recordar los elementos celulares. Saben que tenemos células formes y no formes. Ahora cuando le empiezo a hablar del colesterol, es como que ya saben que existen dos tipos, ¿sí? Uno bueno y uno malo. ¿Y por qué lo decíamos que no era bueno? También cuando le empezaba a hablar del arco en C, ustedes todavía tienen unos conceptos muy por encima porque prácticamente no lo habían visto. Y ahora es como que están entendiendo que este arco en C tiene muchísimas más funciones. Y cuando hablábamos de flujo, presión, tensión en las primeras clases, ustedes enloquecían y probablemente adelantaban el video porque no entendían nada. Ahora al final le voy a agregar unos videitos mostrándole ejemplos básicos, muy simples para que ustedes lo entiendan. Todas las clases voy a tratar de explicarles porque son leyes, como si fueran leyes y uno lo explica con fórmulas no lo van a entender. Si uno lo explica de manera práctica, como yo les expliqué recién, ¿sí? El por qué tomamos esos parámetros, pero en que disminuye y qué es lo que hacemos, se vuelve un poquitito más fácil, ¿tá? Entonces esta era la imagen para que ustedes se extiendan, ¿sí? Claro que parece difícil, pero es cuestión de intentarlo una y otra vez, ¿sí? Y está el tiburón y el boxeador, ¿sí? Así que espero que a la finalización de este curso que yo les estoy dando, ustedes puedan haber cazado su tiburón, ¿sí? Bien. Y ahora volvemos a sufrir. Bien. Primero vimos la parte celular, vimos la sangre, después vimos las leches, vimos un poquitito de factores de riesgo y ahora ustedes van a tener que aprender cómo está compuesto un servicio de hemodinamia, ¿sí? Recuerden que el servicio de hemodinamia está compuesto por 4 partes. Después, más adelante, vamos a ir viendo qué hace cada parte. Por lo tanto, ustedes tienen que saber cómo está compuesto un servicio de hemodinamia porque es la parte técnica la que nos compete a nosotros. La de saber qué proyecciones hacemos nosotros en hemodinamia, la de cómo se maneja el tubo. Vamos a aprender secuencias en el tubo de rayos X, en el tubo en el arco en C, que ustedes tienen que saber, ¿sí? Una que llamamos delay, otra que se llama roadmap, y así vamos viendo, ¿sí? Y yo les tengo que explicar para qué sirve eso. ¿Por qué? Porque esa es la obligación del técnico. Entonces, ¿cómo está compuesto un servicio de hemodinamia? Veíamos. Está dividido en 4 partes, ¿sí? Tienen las 4 manitos. Un servicio de hemodinamia básicamente va a tener la admisión. Tenemos que saber qué hace la admisión. Y acuérdense que la admisión es muy diferente cuando viene un paciente caminando, trae todos los elementos, firma el consentimiento informado, a el paciente que entra por urgencia, que entra con una ambulancia. Es muy diferente la admisión, ¿sí? Bien. En el sector de enfermería. En el sector de enfermería ustedes tienen que recordar cuál es la vía de abordaje. La vía de abordaje va a ser la arteria femoral. Por lo tanto, en el sector de enfermería, lo que la enfermera va a hacer es, aparte que el paciente se desnude y se le da una bata, va a rasurar la zona de la ingle. ¿Por qué? Porque es la zona donde les van a colocar. Se va a rasurar completamente porque eso ya va a depender del médico hemodinamista que el lado desea hacer el abordaje, ¿sí? En la tercera parte del laboratorio de hemodinamia, acá es donde vamos a pasar la mayor cantidad de nuestra cursada. ¿Por qué? Porque es donde vamos a ver todo. Entonces, vamos a tomar como qué es lo más importante. Vamos a ver el arco en C, vamos a ver los monitores y acá vamos a empezar a ver lo que son los catéteres y las sondas, ¿sí? Y finalmente en la sala de recuperación, ustedes deberían saber simplemente cuánto tiempo le toma a un paciente después de una angiografía, que era una angiografía, ustedes tienen que saberlo. Y cuánto tiempo le toma a un paciente después de una angioplastía quedarse. Ustedes deberían también saber qué es una angioplastía. ¿Está? Bien. Vamos entonces a la primera parte. El ingreso al servicio de hemodinamia. El ingreso al servicio de hemodinamia, tómenlo como depende de qué. Uno va a ser el paciente que entra caminando, ¿sí? Que me trae todos los papeles, que hace todo lo que uno necesita. Y el otro va a ser el paciente de la emergencia que entra en una camilla. Obviamente hay muchas cosas que ya acá no podemos hacer, ¿sí? ¿Qué debería ser? Y por lo menos un análisis de sangre para saber qué elementos, los glóbulos rojos o las plaquetas. Piensen, ¿por qué? Porque hay un elemento que nosotros le vamos a pasar y es muy importante que este paciente tenga niveles adecuados. Por ahí podría ir la pregunta, ¿está? Bien, el segundo, esta es la parte de enfermería. Quiere decir que la vía de abordaje. Recuerden que nosotros vamos a hacer una vía de abordaje. La vía de abordaje va a ser la arteria femoral, ¿sí? Y va a tener un método. ¿Se acuerdan cuál era el método? El método de Seldinger.
El método de Seldinger consta de 5 pasos. También tienen que acordarse de eso. ¿No? Esta es la parte importante, el laboratorio de hemodinámica. En el laboratorio de hemodinámica ustedes van a aprender en introducción simplemente todo lo que sea la coronariografía, ¿sí? Van a ver todo lo que tenga que ver con la reparación y el estudio de las arterias coronarias. En un laboratorio de hemodinámica, hacemos laboratorio de hemodinámica porque hace muchísimas funciones. Como es tan corto el tiempo que nosotros tenemos, se redujo a todo lo que sean los procedimientos cardíacos, ¿sí? Entonces, en el laboratorio de hemodinámica vamos a ver la parte técnica, vamos a ver el arco en C, los movimientos, recuerden todos los movimientos básicos que tienen, y agréguenle a eso el movimiento caudal y el movimiento cefálico, ¿sí? ¿Dónde va a estar el técnico? Recuerden que no está acá, está en una workstation. ¿Por qué? Porque él va a tomar ciertos parámetros. ¿Cuál es el más importante? El número de Reynolds, que nosotros habíamos visto hoy, ¿sí? Los monitores, la cantidad de monitores que hay, ¿sí? Y la camilla, por los movimientos que tenemos. En esta parte ya podríamos empezar, eso vamos a quedar para las otras clases, los catéteres. Los catéteres se miden en la escala de Charrier. En realidad se hace con un diminutivo, se hace la FR, French se llama, ¿sí? En hemodinámica los catéteres que nosotros vamos a ocupar generalmente son de 4 a 6 French, ¿sí? Haciendo el French la alusión al diámetro interno, ¿sí? Entonces 3 es 1, imagínense, 1 milímetro es muy chiquitito, son muy pequeños los catéteres. Y los catéteres que nosotros vamos a ocupar, como son para coronariografía, son de 4 a 6. Quiere decir que tiene un diámetro más grande, básicamente 3 milímetros, es muy pequeñito, ¿sí? A través de eso nosotros vamos a llegar hasta las arterias coronarias. Entonces, la denominación de cómo se llaman los catéteres, tenemos los catéteres para el lado izquierdo y para el lado derecho. Entonces, para un lado izquierdo podríamos ocupar un doble J con un French de 4 a 6. Y para el lado derecho deberíamos ocupar un catéter Cobra o un Hutkin, ¿sí? De 4 a 6 French. Eso también ustedes tienen que empezar a hablar de esa manera, ¿sí? Bien. Y finalmente lo que es la sala de recuperación. En la sala de recuperación, recuerden que ustedes estuvieron pasando una sustancia. ¿Cómo se llama esa sustancia? Que era anticoagulante, que la descubrió un alumno, ¿sí? Y que se lleva todo el mérito. Tiene una función que es muy importante acá para nosotros. Ustedes deberían saberlo. Cuando hacemos un procedimiento diagnóstico que lleva el nombre de angiografía, el paciente se queda determinada cantidad de horas con nosotros. Sin embargo, cuando se hace un procedimiento reparador, como la angioplastía, el tiempo que el paciente se queda con nosotros es mayor. Entonces, yo le tiro los datos y ustedes deberían averiguar. En un procedimiento de angiografía y en un procedimiento de angioplastía, ¿cuánto tiempo se queda el paciente? ¿Se puede quedar 6 horas o se podría quedar 24 horas? ¿En cuál se queda 24 horas y en cuál se queda 6 horas? Ustedes van a tener que decirme el por qué. Porque creen que se queda esa cantidad de horas, ¿sí? Bien, por favor no se duerman. Espero que no haya sido tan doloroso, pero desgraciadamente nuestras clases van a ser así a partir de ahora, ¿sí? Vamos a tener que ir incluyendo conocimientos que ustedes ya lo tenían, pero los vamos a ir incorporando porque comenzamos la parte técnica. Entonces, en la parte técnica, si fuera solamente técnica, va a ser muy tedioso. Necesito que ustedes entiendan las leyes y vamos a ver también una parte de los procedimientos, como el método de Seldinger, las vías de abordaje y finalmente qué es el trabajo del técnico, y ahí vamos a las proyecciones angiográficas, ¿sí? Y ahí tenemos que ir a los elementos que vamos a ocupar en el arco en C. ¿Sí? Muy bien, espero no haberlo aburrido mucho y nos veremos el próximo lunes, y ahí sí ya comenzamos con un poquito más de lo que es la parte técnica, ¿sí? Quiero que entiendan todo esto, y cualquier duda, por favor, no tengan miedo, me escriben, me dicen esta parte no la entendí, vemos cómo hacemos, no hay ningún problema, ¿sí?